Si en el 2019 yo soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones, no voy a hacer ningún obstáculo, al contrario. ¿Se excluye de la posibilidad de ser candidata a presidente del 2019? Si esto impide la unidad y ganar, pero no tengas dudas. El general va a renunciar a esa candidatura, sí o no. Señor, yo puedo renunciar a todo si eso implica que puedo servir mejor a los intereses de mi país y de mi pueblo. Las voces eran las de Cristina Fernández de Kirchner y la de Juan Domingo Perón diciendo lo mismo. Perón, en 1973, todavía no hay candidatura oficializada y está diciendo con Cámpora al lado que si hay que renunciar, él renuncia. Si eso es necesario en función del bien general y del país, la renuncia está a disposición. Es un día de audios muy especiales para ponernos en marcha. Este es muy interesante, porque además Cristina Fernández de Kirchner, a partir de esa idea de yo no voy a ser un obstáculo para la unidad, la consiguió. Y no cabe ningún tipo de dudas que es la gran mariscala de esa impresionante victoria que en estos momentos flota como una sensación de alivio sobre toda la Argentina, porque esto es lo que se está respirando hoy día. Además del aire frío de lo que ya es una especie de primavera, hay una primavera que se instaló en el corazón de la gente, hay una esperanza que en estos momentos está acompañando, una esperanza en medio del desastre que significa la mirada social de hoy día a la República Argentina. Tenés otra vez al campo nacional y popular poniéndose de pie en medio del derrumbe, sacándose el polvo de los hombros y yendo a refundar gran parte de la actividad económica, política y social de la Argentina. Seguramente cuando lo escucharon a Perón en el 73, o como sucedía el año pasado cuando Cristina dijo eso, la impresión de la gente es, lo dicen por la galería, lo dicen para quedar bien, pero jamás en la vida van a pensar en dar un paso al costado. Y yo creo que lo que la mariscala, me permito decirle, o la madre de esta victoria del pueblo, latente, hasta confirmarla en octubre, latente en el pueblo argentino, tiene una gran relación con Cristina. Es muy probable que alguno piense que Cristina ganaba igual, pero también era probable que eso fuera un poco más azaroso, que las contras que tuviera hubieran sido muchísimo más grandes y bastante insoportables para sobrellevarlas, por lo cual fue una decisión generosa, estoy seguro que respetuosa de lo que será Alberto Fernández en caso de ser confirmado como presidente, con una mirada amplia, abarcativa de muchos temas, pero que seguramente no intentará cruzarse en el camino de las decisiones más importantes que a un presidente que está con todos los papeles sobre la mesa se le ocurra tomar. Por lo tanto, hay una expectativa fundada de una salida un poco más elegante, la palabra elegante hoy día no cuadra, un poco más aliviadora para lo que está sucediendo en estos momentos en el país. Arquitecta del triunfo a nivel nación, arquitecta del triunfo en provincia de Buenos Aires, pero además una mirada táctica y estratégica de aquel sábado que se adelanta 48 horas al arranque del juicio con el que Bonadío pretendía terminar con ella. Tenemos 2 audios más para ponernos en marcha en el programa. Ambos resultan asombrosos. El segundo, el que viene después, aún más. Pero este que vamos a poner en el aire sí que también tiene riqueza. Contexto, señor Gustavo Campana. Octubre 2001. Un alto empresario pretende volver a lo que sucedió en el 82. Estatización de la deuda externa privada. Y desde el campo nacional y popular, alguien contesta. ¿Cómo puede ser que un presidente ya me ha hecho votar, nos hizo votar y hoy nos dice que no puede? Es necesario encontrar acuerdos entre todos. Nunca depende solo de un gobierno. Todos los que ocupamos de una u otra manera el rol de liderazgo en nuestro país, sabemos el peso que tiene cada paso que damos. Y hoy día no necesito conseguir el final. Esto también fue una oportunidad para ver cuáles son las cosas que pueden pasar el día después.
se confirmase que el kirchnerismo gana la elección en octubre o en noviembre, el problema va a estar. Esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Señor presidente, los argentinos no somos tontos. Si usted quiso ser presidente, dijo, recupere la memoria, recuerde lo que le dijo la gente en la campaña electoral, póngase al frente de la sociedad y la sociedad la va a acompañar. Lo que vamos a acompañar es que nos siga entregando, que todos los días haya un poco más, que todos los días haya una empresa sin trabajo, que todos los días haya una empresa sin quebrada de vuelta porque no tiene mercado. No lo vamos a acompañar en la resignación, porque es mentira con la Argentina no se puede hacer. Pero para hacerlo hay que ponerse a gobernar, hay que ponerse a administrar, hay que darle lugar que a cada uno le corresponde. Alberto Fernández y el kirchnerismo tienen más responsabilidad todavía de demostrar la inteligencia política está detenida en el tiempo, que vive asustada, que tiene miedo, porque le dicen esto no es caos. Y yo le pregunto a todos ustedes, si esto no es el caos, ¿cuál es el caos? Lo que nos ha quedado es una mixtura de aquello que decía Kirchner en el 2001 y lo que dice Macri ahora. Lamentablemente el audio no está en buenas condiciones. Vamos a ponerlo otra vez, el de Kirchner solo, porque habla de cosas increíbles. Menciona a Macri. Sí, Estamos claro. en el 2001 y menciona a Macri por lo que antes dijo Gustavo Campana. Pero además está hablando de todo lo que ocurre hoy día en la Argentina en el 2001. Parece mentira. Yo les pido que hagan un esfuerzo, porque vale la pena ver, captar lo que está diciendo entonces Kirchner. ¿Cómo puede ser que un presidente se haya hecho votar como se hizo votar y hoy nos dice que no puede? Y hoy dice hagamos esto, se viene el final. Señor presidente, los argentinos no somos tontos. Si usted quiso ser presidente, dijo, tenga coraje, recupere la memoria, recuerde lo que le dijo la gente en la campaña electoral y póngase al frente de la sociedad y la sociedad la va a acompañar. Lo que no vamos a acompañar es que nos siga entregando, que todos los días haya un pobre más, que todos los días haya una mano sin trabajo, que todos los días haya una empresa así quebrada de vuelta porque no tiene mercado. No lo vamos a acompañar en la resignación, porque es mentira con la Argentina no se puede hacer. Pero para hacerlo hay que ponerse a gobernar, hay que ponerse a administrar, hay que darle lugar que a cada uno le corresponde. ¿Cómo va a estatizar, señor presidente, la deuda privada? Las grandes empresas privadas que la paguen, Macri o quien le corresponde que la paguen, son los primeros que tienen que pagar. A los que gobiernan la Argentina hoy, lo único que le importa es el establishment, son las 60 manzanas de la capital federal, los grandes números, las bolsas y el resto de la Argentina pareciera que está de más. La inteligencia política está detenida en el tiempo, que vive asustada, que tiene miedo, porque le dicen esto no es caos. Y yo le pregunto a todos ustedes, si esto no es el caos, ¿cuál es el caos que está viviendo la Argentina de hoy? ¿Cuáles otras penurias nos esperan? ¿Cuál otra traición nos tiene preparada? ¿Qué más quieren? Néstor Kirchner hablando en el año 2001. Es asombroso lo que contiene. Yo con mi sordera no sé si la gente lo ha disfrutado a pleno, pero lo había visto porque es televisivo también el documento, y me había parecido que era increíble y que le iba a entusiasmar mucho a la gente escuchar esto. Le habla a De la Rúa, a un De la Rúa post blindaje, a un De la Rúa que ya recortó el 13% de jubilados y estatales, a un De la Rúa que ya convocó a Domingo Felipe Cavallo y que está en las puertas
del megacanje. A ese de la Rúa le habla primero. A ese de la Rúa le habla, y Clarín le habla como siempre, desde sus intereses, al resto de la Argentina. 24 de octubre del 2001. ¿Estamos a cuánto del desastre? Macri propone estatizar deuda privada. Reclaman crecimiento, dice Clarín ese día. Vénkelo, 24 de octubre del 2001. Los empresarios argentinos, según el titular de SOCMA, han acumulado deudas pagando intereses absurdos y teniendo que enfrentar dificultades absurdas. Por eso propone el traspaso de esos pasivos al Estado. Exactamente lo mismo que en 1982, cuando SOCMA y Sebel fueron parte de un conglomerado de 70 empresas que lavaron 23.000 millones de dólares, de los 45.000 que recibe Alfonsín como deuda externa de la última dictadura. La mitad fue estatización de la deuda externa privada. Francisco Macri propuso ayer estatizar la deuda de los empresarios privados, dice Clarín. En declaraciones a Radio Mitre, ya llevaban muchos años de habérsela robado, el empresario señaló que deberían tomarse medidas drásticas, como por ejemplo estatizar toda la deuda privada y tener un banco del tipo que hay en el mundo, un banco que atiende especialmente los proyectos industriales. El empresario precisó luego que se refería a la deuda que todo el empresariado argentino ha acumulado, pagando intereses absurdos, etcétera. No nos olvidemos que detrás de esta noticia, adjudicada a Macri, estaban también los tremendos intereses de Clarín, para que las cosas se hicieran de esa manera. Eso siempre están robando, eso siempre le están mintiendo al país en nombre de lo que presuntamente es de otros, pero los primeros en levantar la mano y sobre todo en aprovecharse son ellos, los tipos de los diarios. Y hay un gran tesoro en las últimas 5 líneas de esa nota de Clarín. 24 de octubre de 2001. Correo Argentino, una de las mayores empresas de SOCMA, se presentó en concurso de acreedores el 19 de septiembre por un pasivo de 740 millones de pesos. Adeuda 260 millones al Estado Nacional por el canon y otros 276 millones le debe a los bancos Galicia, Río, Citi, BID, Mundial y Nación. Que a veces la memoria nos olvida. Siempre recuerdo al Correo Argentino. Mi viejo fue tesorero del Correo Argentino. Falleció el pobre ya. Vio cómo lo destruyeron prácticamente. El querido Correo Argentino. Claro, seguro que Mauricio no sabe lo que pasa en el Correo Argentino. Pero Mauricio Macri es un tema central. Y los trabajadores del Correo Argentino lo saben. Y logramos levantar y llevarlo con hidalguía y con responsabilidad al Correo, faltándole muchísimas cosas. Pero recuperamos el Correo Argentino también. Entonces, coloquemos las cosas en su lugar y dejemos todas las hipocresías de lado. Porque las elecciones se ganan y se pierden. Lo que no se gana y se pierden son las ideas. Acá Víctor Hugo, después de escuchar a Néstor en junio de 2007, hay que sumar un dato simbólico, y es el CCK, el Centro Cultural Kirchner, porque fue tomar el Correo en ruinas, el edificio del Correo en ruinas que le dejó Macri, para convertirlo en el centro cultural más importante de América Latina, que hoy, con Macri en el poder, tomaron como coto de casa. Todo se hace ahí. Y ahí está una de las gestiones más extraordinarias de Julio De Vido. Yo lo puedo decir en la medida en que Julio De Vido invitó a periodistas a recorrer el CCK cuando estaba hecho más o menos en un 60, un 70%, cuando la ballena azul todavía era un milagro que estaba apareciendo poco a poco, y era quien estaba a cargo y al frente con un entusiasmo de un chico. Yo cuando me fui ese día del Centro Cultural Kirchner, después de hacer esa recorrida que me asombró, pensé para mí, qué notable que se puedan vivir las cosas desde ese entusiasmo, porque estaba francamente emocionado cuando nos mostraba el Centro Cultural Kirchner, que efectivamente, hace muy bien en recordarle a la gente, es el viejo Correo. ¿Por qué puedo decir
Kirchner el querido correo. Solo porque trabajó su papá, no. El correo fue parte de nuestra vida. Sí, claro. El correo fue parte de nuestra expectativa. El correo somos nosotros parados en la puerta de casa, esperando la hora en la que el tipo pasaba, por si venía una carta de tu hijo, o venía una carta de tu hermano, o una carta de tu novia, o de tu novio, de alguna parte de la Argentina, del Uruguay, del mundo, porque seguramente eso era lo que en el tiempo en que las cartas eran manuscritas, claro, o parte de otro tiempo, de un mundo que nos ha abandonado. Lamentablemente nos ha quitado aquello que era tan gratificante desde lo espiritual y nos ha dejado solamente todo lo que sea la infamia de los tiempos. Despacho de Evita, el primero de la Fundación Eva Perón, allí en el viejo edificio, en el Palacio de Correo, dato que en el momento de la inauguración fue puesto en la superficie, mostrar dónde trabajaba Evita. Las cartas llegaban, Evita las recibía y la solución se transformaba en efecto solidario al instante. La música original de Martín Lembo, la puesta en el aire de Ricardo Cutufós, un reencuentro radial que me entibia la vida, custodiado por el negro Altieri, porque esto es como haber estado manejando un tipo de avión y de pronto pasas a otro. El tipo sabe volar, pero tiene que conocer todos los controles, toda la botonera, esa botonera que es una especie de secreto también para gobernar, y que es un poco lo que me parece conoce bien Alberto Fernández, por lo cual de ese lado, de lo que es organizarse el trabajo y saber dónde están las distintas claves, es un auspicio, algo auspicioso quiero decir, para el futuro inmediato de la Argentina. Y no lo hizo en cualquier momento, lo hizo cuando hubo que caminar encima del 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180.000 millones de dólares y el aparato productivo destrozado. 180.000 millones de dólares de deuda que se asemejan a la herencia maldita que te van a dejar ahora. El equipo de producción con Paula Orman, Alan Longe y Julián Capazo, nuestro equipo increíble, y en la creatividad Juan Derbensis, para hacer periodismo que les resulte un poco más entretenido. Les habíamos prometido con Gustavo Campana en el comienzo algunos audios que son reveladores de los tiempos. Hemos escuchado el de Cristina y Perón diciendo lo mismo. Si yo tengo que dar un paso al costado, me falta Apo para que lo imita Perón, que lo hace fenómeno. Son muchos los buenos imitadores de Perón. Sí, es muy imitable. Yo doy un paso al costado, y también decía Cristina Kirchner, y eso que dijo en un reportaje se convierte ahora en algo de enorme valor para esta actualidad aliviadora que tiene la Argentina, y que se tiene que concretar en el mes de octubre. Pero también teníamos a Néstor Kirchner hablando en el 2001 y hasta mencionando a Macri por las cosas que se discutían en aquel momento. Y ahora van a escuchar un Perón muy especial. Deuda y bancos. Le dicen, ¿por qué no salir a buscar deuda en este momento de la República Argentina, principios de la década del 70? Y él va a decir algo que tiene una relación directa con lo que pasa hoy. Casi la deuda externa nacional equivale a la cantidad de guita depositada de argentinos en la banca europea y Estados Unidos. Esa estructura financiera fue destruida y no se creó ninguna otra para reemplazarla. Ese caos financiero provocado tenía en cierta medida su dirección y su interés. Hace 2 años la República Argentina solicitaba un empréstito a los Estados Unidos y la contestación fue que como la Argentina pedía $1.000 millones cuando en los bancos estadounidenses había más de $10.000 millones de depositantes argentinos. Está diciendo que en 1971 la dictadura de Lanusse sale a pedir 1.000 millones y los bancos internacionales le dicen, pero ¿cómo? Si esa misma plata, el mismo monto que ustedes están pidiendo, está depositado acá. Y habla de empréstito.
Y por supuesto es lo que queda como rémora del empréstito de la Baring Brothers. Deuda externa, por generaciones en la Argentina, se llama empréstito. Vamos a escuchar a un Perón en la década del 60, cuando recuerda la primera vez que sale al balcón y entonces dice: yo me hubiera cortado la mano antes de firmar un empréstito, que es, me hubiera cortado la mano antes de meter a la República Argentina en un proceso de deuda externa. ¿Cómo terminó todo aquello? La Argentina pagó el total de la deuda, transformó a sus viejos acreedores en nuevos deudores, Estados Unidos e Inglaterra, y decretó la independencia económica, un dato sustancial que se unía a la independencia política de 1816. Y entonces, sobre finales de los 40, llegaba una refundación del país y aparecía la independencia económica. Dato no menor que junto con la Constitución del 49 terminaban de armar un país nuevo. Y yo recuerdo que en la primera concentración que hubo en la Plaza de Mayo, yo dije que me cortaría la mano antes de firmar una empresa. Bueno, la frase queda flotando ahí sobre este momento terrible.